No deberías estar escuchando esto. Esas fueron las palabras exactas del padre Amorth al cerrar la puerta de su oficina aquella tarde de octubre. Sus manos temblaban levemente mientras guardaba unos documentos confidenciales en su escritorio. Lo que voy a decirte podría costarnos mucho a ambos, pero ya no puedo callar más. Yo había ido a entrevistarlo sobre casos rutinarios de exorcismos. Llevaba meses siguiendo su trabajo, documentando sus batallas contra el mal. Pero ese día algo era diferente. Su rostro mostraba una preocupación que nunca antes había visto en él, ni siquiera durante los exorcismos más violentos. ¿Sabes cuál es la mayor victoria del demonio en nuestros tiempos?, me preguntó, mirándome fijamente. Yo empecé a responder algo sobre el ateísmo, el materialismo, la pérdida de fe. Me detuvo con un gesto. No, su mayor victoria es que ya no necesita esconderse. Está operando a plena luz del día, en el lugar donde menos lo esperarías. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí se veía la cúpula de la Basílica de San Pedro. Está aquí, dijo en voz baja, dentro, camuflado, y lo peor es que muchos lo aplauden. Sentí un escalofrío. El padre Gabriele Amorth, el hombre que había realizado más de 70.000 exorcismos, que había visto manifestaciones demoníacas que desafían toda explicación, estaba visiblemente perturbado. Y no por lo que sucedía fuera de la Santa Iglesia Católica, sino por lo que ocurría dentro. Durante décadas, continuó volviendo a sentarse, he luchado contra demonios que se manifestaban de formas obvias. Posesiones, infestaciones, obsesiones. Pero en mis últimos años he descubierto algo mucho más aterrador. El enemigo ha cambiado de táctica. Abrió un cajón y sacó una carpeta llena de documentos confidenciales. «Mira esto», dijo, esparciendo los documentos sobre el escritorio. «Casos de los últimos 10 años. ¿Ves el patrón? Al principio no entendía. Eran noticias sobre escándalos en la iglesia, sacerdotes involucrados en casos terribles, obispos tomando decisiones cuestionables, cambios litúrgicos extraños. Entonces lo vi. En cada caso el padre Amorth había hecho anotaciones al margen. La misma palabra se repetía una y otra vez: infiltración. El demonio más peligroso no es el que hace levitar a una persona o habla en lenguas muertas, me explicó, su voz cargada de décadas de experiencia. El más peligroso es el que se viste de cordero, el que cita la Sagrada Escritura, el que sonríe desde el púlpito mientras siembra confusión y destrucción. Me mostró una carta que había recibido de un prelado de alta jerarquía. La leí con creciente horror. Describía cómo en su diócesis se habían introducido prácticas que, bajo la apariencia de modernización y apertura, estaban vaciando las iglesias de lo sagrado. Misas que parecían espectáculos profanos, confesionarios abandonados, adoración eucarística suprimida. «¿Pero cómo es posible?», pregunté. «¿Cómo puede el demonio operar dentro de la iglesia misma?». El padre Amorth suspiró profundamente. «Hijo mío, esto no es nuevo. San Pablo ya advertía sobre serpientes en el seno de la iglesia. Lo que es nuevo es la escala, la sofisticación y, sobre todo, la ceguera de los fieles». Me explicó que después de miles de exorcismos, había comenzado a notar un patrón perturbador. Muchas de las personas poseídas o atormentadas habían tenido su primer contacto con lo oculto no en lugares oscuros o con brujos, sino dentro de iglesias, a través de sacerdotes o personas aparentemente devotas que practicaban espiritualidades distorsionadas. «Recuerdo el caso de María», dijo, y su voz se quebró ligeramente. «Una mujer devota de Brescia acudió a su párroco buscando dirección espiritual.
Él le recomendó prácticas espirituales cuestionables. Le dijo que no era necesario confesarse tan seguido, que la Eucaristía era simbólica. 6 meses después, estaba en mi oficina con claros signos de opresión demoníaca. Lo que me reveló entonces me heló la sangre. Según sus investigaciones, corroboradas por otros exorcistas de confianza, había una estrategia deliberada. El demonio sabe que no puede destruir la iglesia desde fuera, explicó. Cristo mismo lo prometió, pero puede intentar corromperla desde dentro. Me mostró estadísticas que había compilado. En las diócesis donde se habían abandonado prácticas tradicionales como la adoración eucarística, la confesión frecuente y el rezo del rosario, los casos de influencia demoníaca habían aumentado en un 400%. No es coincidencia, afirmó categóricamente, pero hay algo peor, continuó, y noté que dudaba si debía seguir. Finalmente se decidió. He descubierto que algunos casos de posesión que me traen son, en realidad, distracciones. No entendí, me explicó. Mientras todos miran el espectáculo de una posesión dramática, con gritos y convulsiones, el verdadero trabajo del demonio continúa silenciosamente. Es como un mago. Te distrae con una mano mientras con la otra hace el truco. Me contó sobre un caso en el norte de Italia. Mientras él realizaba un exorcismo muy publicitado, en la misma diócesis se estaba votando para eliminar todas las imágenes sagradas de las iglesias, para no ofender a otras religiones. ¿Coincidencia?, preguntó retóricamente. En 1970.000 casos he aprendido que no existen las coincidencias en la guerra espiritual. El padre Amorth entonces reveló algo que solo había compartido con su círculo más íntimo. Había identificado 5 tácticas específicas que el demonio usa para infiltrarse en la iglesia. Son sutiles, advirtió. Tan sutiles que muchos buenos católicos las apoyan sin darse cuenta. Primera táctica: la dilución de lo sagrado. Observa, me dijo, cómo en muchas iglesias ya no se arrodillan ante el Santísimo. Cómo la música sacra es reemplazada por melodías que podrían estar en un espectáculo profano. Cómo el silencio sagrado es visto como anticuado. Me mostró fotos de iglesias renovadas, donde antes había sagradas mesas eucarísticas. Ahora había mesas simples, donde había iconografía sagrada, paredes vacías. Cada elemento sagrado que se elimina, explicó, es una protección menos contra el mal. Segunda táctica: la confusión doctrinal. El demonio es el padre de la mentira, pero sus mejores mentiras contienen verdades parciales. Me mostró homilías transcritas, donde se mezclaban enseñanzas católicas con ideas de corrientes espiritualistas modernas, donde el pecado se relativizaba, donde el infierno se negaba sutilmente. He tenido que realizar exorcismos a personas que cayeron en manos del demonio siguiendo consejos de sus propios párrocos, dijo con profunda tristeza. Párrocos que les dijeron que todas las religiones son iguales, que pueden buscar energías en otras prácticas. Tercera táctica: el ataque a los sacramentos. Este punto lo enfatizó especialmente. Si quieres debilitar a un ejército, contamina su suministro de agua. Los sacramentos son nuestra agua viva. Por eso el enemigo los ataca con especial saña. Me habló de casos documentados, donde se habían introducido innovaciones en la liturgia, que invalidaban los sacramentos, bautismos con fórmulas alteradas, confesiones convertidas en simples charlas, eucaristías tratadas sin el debido respeto, en un caso terrible en Alemania, relató. Descubrí que un sacerdote había estado usando una fórmula inválida para la consagración durante años. Miles de personas creyeron recibir a Cristo y solo recibían pan,
La debilidad espiritual en esa parroquia era palpable. Los casos de depresión, adicciones y problemas familiares se habían multiplicado. Cuarta táctica, la eliminación de las defensas tradicionales. ¿Cuántas iglesias todavía tienen agua bendita en sus entradas? ¿Cuántos católicos conocen la oración a San Miguel Arcángel? ¿Cuántos sacerdotes bendicen casas regularmente? El padre Amorth había documentado una correlación directa, donde se abandonaban estas prácticas medievales, aumentaban exponencialmente los problemas espirituales. No son supersticiones, insistió. Son armas probadas en 2000 años de combate espiritual. Quinta táctica, la infiltración a través del orgullo espiritual. Esta es la más peligrosa, advirtió. El demonio se disfraza de ángel de luz. Promueve una falsa misericordia que no llama al arrepentimiento. Una falsa humildad que rechaza la autoridad de la Santa Iglesia Católica. Una falsa caridad que tolera el mal. Me contó sobre grupos dentro de la iglesia que, bajo banderas aparentemente nobles, estaban sembrando división y confusión. Dicen buscar reformas, pero observa los frutos: división, pérdida de fe, abandono de los sacramentos. En ese momento sonó el teléfono. Era una llamada urgente sobre un caso de posesión. Mientras el padre Amorth se preparaba para salir, me tomó del brazo. Lo que te he contado hoy es solo la punta del iceberg, pero necesito que entiendas algo crucial. El demonio más peligroso no es el que reconoces, sino el que no ves. Antes de salir, me dio un último consejo que nunca olvidaré. Si quieres saber si una iglesia, un sacerdote, un movimiento, está verdaderamente guiado por el Espíritu Santo, observa. ¿Promueven la confesión? ¿Es frecuente? ¿Fomentan la adoración eucarística? ¿Respetan la tradición? ¿Hablan del pecado y la necesidad de conversión? Si la respuesta es no, ten cuidado, mucho cuidado. Mientras lo veía alejarse, comprendí por qué había estado tan perturbado. No era miedo lo que vi en sus ojos. Era dolor. El dolor de un guerrero que ve cómo el enemigo ha logrado infiltrarse en su propio campamento y cómo muchos de sus hermanos ni siquiera se dan cuenta. No deberías estar escuchando esto. Esas fueron las palabras exactas del padre Amorth cuando cerró la puerta de su oficina aquella tarde de octubre. Sus manos temblaban ligeramente mientras guardaba unos documentos confidenciales en su escritorio. Lo que voy a decirte podría costarnos mucho a ambos, pero ya no puedo callar más. Yo había ido a entrevistarlo sobre casos rutinarios de exorcismo. Llevaba meses siguiendo su trabajo, documentando sus batallas contra el mal. Pero ese día, algo era diferente. Su rostro mostraba una preocupación que nunca había visto en él, ni siquiera durante los exorcismos más violentos. ¿Sabes cuál es la mayor victoria del demonio en nuestros tiempos?, me preguntó, mirándome fijamente. Yo empecé a responder algo sobre el ateísmo, el materialismo, la pérdida de fe. Me detuvo con un gesto. No, su mayor victoria es que ya no necesita esconderse. Está operando a plena luz del día, en el lugar donde menos lo esperarías. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí se veía la cúpula de la Basílica de San Pedro. Está aquí, dijo en voz baja. Dentro, camuflado. Y lo peor es que muchos lo aplauden. Sentí un escalofrío. El padre Gabriele Amorth, el hombre que había realizado más de 70.000 exorcismos, que había visto manifestaciones demoníacas que desafían toda explicación, estaba visiblemente perturbado, y no por lo que sucedía fuera de la Santa Iglesia Católica, sino por lo que ocurría dentro. Durante décadas, continuó, volviendo a sentarse. He luchado contra demonios que se manifestaban de formas obvias,
posesiones, infestaciones, obsesiones, pero en mis últimos años he descubierto algo mucho más aterrador. El enemigo ha cambiado de táctica. Abrió un cajón y sacó una carpeta llena de documentos confidenciales. «Mira esto», dijo, esparciendo los documentos sobre el escritorio. «Casos de los últimos 10 años. ¿Ves el patrón? Al principio no entendía. Eran noticias sobre escándalos en la iglesia, sacerdotes involucrados en casos terribles, prelados de alta jerarquía tomando decisiones cuestionables, cambios litúrgicos extraños. Entonces lo vi. En cada caso, el padre Amorth había hecho anotaciones al margen. La misma palabra se repetía una y otra vez: infiltración. El demonio más peligroso no es el que hace levitar a una persona o habla en lenguas muertas, me explicó, su voz cargada de décadas de experiencia. El más peligroso es el que se viste de cordero, el que cita la Sagrada Escritura, el que sonríe desde el púlpito mientras siembra confusión y destrucción. Me mostró una carta que había recibido de un prelado de alta jerarquía. La leí con creciente horror. Describía cómo en su diócesis se habían introducido prácticas que, bajo la apariencia de modernización y apertura, estaban vaciando las iglesias de lo sagrado, misas que parecían espectáculos profanos, confesionarios abandonados, adoración eucarística suprimida. ¿Pero cómo es posible?, pregunté. ¿Cómo puede el demonio operar dentro de la iglesia misma? El padre Amorth suspiró profundamente. Hijo mío, esto no es nuevo. San Pablo ya advertía sobre serpientes en el seno de la iglesia. Lo que es nuevo es la escala, la sofisticación y, sobre todo, la ceguera de los fieles. Me explicó que después de miles de exorcismos, había comenzado a notar un patrón perturbador. Muchas de las personas poseídas o atormentadas habían tenido su primer contacto con lo oculto, no en lugares oscuros o con brujos, sino dentro de iglesias, a través de sacerdotes o personas aparentemente devotas que practicaban prácticas espirituales cuestionables. Recuerdo el caso de María, dijo, y su voz se quebró ligeramente. Una mujer devota de Brescia acudió a su párroco buscando dirección espiritual. Él le recomendó prácticas de meditación que incluían invocaciones ambiguas. Le dijo que no era necesario confesarse tan seguido, que la Eucaristía era simbólica. 6 meses después, estaba en mi oficina, con claros signos de opresión demoníaca. Lo que me reveló entonces me heló la sangre. Según sus investigaciones, corroboradas por otros exorcistas de confianza, había una estrategia deliberada. El demonio sabe que no puede destruir la Santa Iglesia Católica desde fuera. Explicó, Cristo mismo lo prometió, pero puede intentar corromperla desde dentro. Me mostró estadísticas que había compilado en las diócesis donde se habían abandonado las prácticas tradicionales, como la adoración eucarística, la confesión frecuente y el rezo del rosario. Los casos de influencia demoníaca habían aumentado en un 400%. No es coincidencia, afirmó categóricamente el padre Amorth. Pero hay algo peor, continuó, y noté que dudaba si debía seguir. Finalmente, se decidió. He descubierto que algunos casos de posesión que me traen son en realidad distracciones. No lo entendí. Me explicó. Mientras, todos miran el espectáculo de una posesión dramática, con gritos y convulsiones. El verdadero trabajo del demonio continúa silenciosamente. Es como un mago, te distrae con una mano, mientras con la otra hace el truco. Me contó sobre un caso en el norte de Italia, mientras él realizaba un exorcismo muy publicitado. En la misma diócesis se estaba votando para eliminar todas las imágenes sagradas de las iglesias,
para no ofender a otras religiones. ¿Coincidencia?, preguntó retóricamente. En 70.000 casos he aprendido que no existen las coincidencias en la guerra espiritual. El padre Amorth, entonces, reveló algo que solo había compartido con su círculo más íntimo. Había identificado 5 tácticas específicas que el demonio usa para infiltrarse en la Santa Iglesia Católica. Son sutiles, advirtió. Tan sutiles que muchos buenos católicos las apoyan sin darse cuenta. Primera táctica. Tachil. Dilución de lo sagrado. Observa, me dijo, cómo en muchas iglesias ya no se arrodillan ante el Santísimo, cómo la música sacra es reemplazada por melodías que podrían estar en un espectáculo profano, cómo el silencio sagrado es visto como anticuado. Me mostró fotos de iglesias renovadas, donde antes había sagradas mesas eucarísticas. Ahora había mesas simples, donde había iconografía sagrada, paredes vacías. Cada elemento sagrado que se elimina, explicó, es una protección menos contra el mal. Me contó el caso escalofriante de una parroquia en Francia. Habían renovado completamente la iglesia, eliminando todos los símbolos tradicionales. En 6 meses, 3 jóvenes de esa comunidad intentaron suicidarse, 5 matrimonios se divorciaron y comenzaron a reportarse fenómenos extraños, sombras moviéndose durante la misa, hostias que aparecían profanadas, un frío inexplicable en el edificio. Cuando fui a investigar, relató el padre Amorth, lo primero que hice fue rociar agua bendita. ¿Sabes qué pasó? El párroco moderno me detuvo, diciendo que era una superstición medieval. Ese hombre, con las mejores intenciones, había dejado su iglesia completamente desprotegida. Segunda, táctica, la confusión doctrinal. El demonio es el padre de la mentira, pero sus mejores mentiras contienen verdades parciales. Me mostró homilías transcritas donde se mezclaban enseñanzas católicas con ideas de corrientes espiritualistas modernas, donde el pecado se relativizaba, donde el infierno se negaba sutilmente. He tenido que realizar exorcismos a personas que cayeron en manos del demonio siguiendo consejos de sus propios párrocos, dijo con profunda tristeza. Párrocos que les dijeron que todas las religiones son iguales, que pueden buscar energías en otras prácticas espirituales cuestionables. Me habló de Elena, una catequista de Turín. Su párroco la había animado a explorar el Reiki y la meditación trascendental para enriquecer su espiritualidad. En 3 meses, comenzó a escuchar voces, a tener conocimientos imposibles sobre la vida privada de otros, a sentir presencias en su habitación. Cuando la trajeron a mí, dijo el padre Amorth, el demonio habló a través de ella y dijo algo que nunca olvidaré. El sacerdote me la entregó. Tercera táctica, el ataque a los sacramentos. Este punto lo enfatizó especialmente. Si quieres debilitar a un ejército, contamina su suministro de agua. Los sacramentos son nuestra agua viva. Por eso el enemigo los ataca con especial saña. Me habló de casos documentados donde se habían introducido innovaciones en la liturgia que invalidaban los sacramentos. Bautismos con fórmulas alteradas, confesiones convertidas en charlas, eucaristías tratadas sin el respeto debido, en un caso terrible en Alemania, relató. Descubrí que un sacerdote había estado usando una fórmula inválida para la consagración durante años. Miles de personas creyeron recibir a Cristo y solo recibían pan. La debilidad espiritual en esa parroquia era palpable. Los casos de depresión, adicciones y problemas familiares se habían multiplicado. Me mostró documentos del Vaticano confirmando estos casos. ¿Y sabes qué es lo más trágico?
Preguntó. Que cuando se descubrió el error, muchos fieles defendieron al sacerdote, diciendo que la intención es lo que cuenta. No entienden que en la guerra espiritual las reglas existen por una razón. Cuarta táctica: la eliminación de las defensas tradicionales. ¿Cuántas iglesias todavía tienen agua bendita en las entradas? ¿Cuántos católicos conocen la oración a San Miguel? ¿Cuántos sacerdotes bendicen casas regularmente? El padre Amorth había documentado una correlación directa, donde se abandonaban estas prácticas medievales. Aumentaban exponencialmente. Los problemas espirituales no son supersticiones, insistió. Son armas probadas en 2000 años de combate espiritual. Me llevó a su archivo personal. Cientos de casos documentados donde la eliminación de prácticas tradicionales precedió a infestaciones demoníacas. Mira este caso de Bolonia, dijo, mostrándome un expediente. Eliminaron las bendiciones con agua bendita para ser más ecuménicos. En 2 años, 5 familias de esa parroquia experimentaron fenómenos demoníacos severos. Quinta táctica: la infiltración a través del orgullo espiritual. Esta es la más peligrosa, advirtió. El demonio se disfraza de ángel de luz, promueve una falsa misericordia que no llama al arrepentimiento, una falsa humildad que rechaza la autoridad de la Iglesia, una falsa caridad que tolera el mal. Me contó sobre grupos dentro de la Iglesia que, bajo banderas aparentemente nobles, estaban sembrando división y confusión. Dicen buscar reformas, pero observa los frutos: división, pérdida de fe, abandono de los sacramentos. He visto sacerdotes poseídos, me confesó entonces, y el peso de esas palabras llenó la habitación. Sí, has oído bien. Sacerdotes que por su orgullo, por creer que sabían mejor que 2000 años de tradición, abrieron puertas que no debían abrir. Me relató el caso más impactante de su carrera. Un sacerdote joven, brillante, carismático, que había comenzado a introducir innovaciones en su parroquia. Eliminó las confesiones individuales por celebraciones comunitarias del perdón. Reemplazó la adoración eucarística por círculos de compartir. Cambió las oraciones tradicionales por expresiones espontáneas del espíritu. Al principio, la parroquia parecía florecer, explicó el padre Amorth. Más jóvenes asistían, había más participación, pero luego comenzaron los problemas: divorcios masivos, suicidios de adolescentes, casos de depresión severa, y entonces me llamaron. Lo que encontré me marcó para siempre. Durante el exorcismo, el demonio reveló cómo había usado el orgullo del sacerdote. Le susurraba que era más iluminado que sus superiores, que estaba liberando a la gente de cadenas obsoletas, y el sacerdote, creyendo hacer el bien, se convirtió en instrumento del mal. El padre Amorth se levantó y fue hacia un estante repleto de libros antiguos. Sacó uno particularmente desgastado, el Ritual Romano de Exorcismos. Este libro, dijo, contiene siglos de sabiduría sobre cómo opera el demonio. Y una de las advertencias más repetidas es esta: el demonio prefiere la corrupción a la destrucción. ¿Por qué destruir una iglesia desde fuera, cuando puedes corromperla desde dentro? ¿Por qué atacar abiertamente, cuando puedes disfrazarte de reformador? ¿Por qué mostrar tu rostro, cuando puedes usar el rostro de un sacerdote? Me mostró entonces algo que me dejó sin aliento: un mapa de Europa con chinchetas de diferentes colores. Cada chincheta, explicó, representa un caso confirmado de infiltración demoníaca en estructuras eclesiales. Rojo para liturgia corrupta,
azul para doctrina distorsionada, negro para casos más graves. El mapa estaba lleno de chinchetas, especialmente en las grandes ciudades, en los centros de formación teológica, en las casas de retiro progresistas. Esto es solo lo que he podido documentar personalmente, aclaró. La realidad es mucho peor.